Estudiar el presente es la mejor manera de hacer frente al futuro. La pandemia del COVID-19 es una batalla a contrarreloj. Las decisiones que se apoyen en la ciencia y el conocimiento serán las más efectivas ante esta contingencia. Los especialistas del Centro de Estudios Estratégicos para el Desarrollo de la Universidad de Guadalajara, creadores de Jalisco a Futuro, un instrumento que contribuye al desarrollo del Estado, ahora aplican sus conocimientos para darle respuesta a la pregunta ¿qué pasará en Jalisco después del COVID-19? De la mano de los especialistas y a lo largo de 18 reportes se analizan temas como salud pública, economía, discapacidad, política, salud mental, diversidad, educación, adultos mayores, seguridad, entre otros. ¿Qué herramientas tenemos como ciudadanos para hacer frente a esta problemática? ¿Cómo podemos armar un plan de relanzamiento de la economía? ¿Qué alternativas podemos impulsar desde los gobiernos, la iniciativa privada, las universidades y la ciudadanía en general para sortear este reto? Las mentes más brillantes de Jalisco y México se han reunido para dar sus respuestas a estas interrogantes y de esta manera juntos encontrar el mejor escenario para nuestro estado. El futuro podrá ser incierto, pero si nos preparamos tendremos la capacidad de salir adelante. Conoce más sobre las conclusiones de este estudio en el sitio jaliscoafuturo.mx. Universidad de Guadalajara. Bienvenidos a este webinar que organizamos en la Universidad de Guadalajara cada viernes, desde hace ya 10 viernes. Los saluda Ibabel Arroyo, yo seré su anfitriona durante la próxima hora y estoy así de abrigada porque hoy estuvimos a 4 grados en la Ciudad de México, desde donde los estoy saludando. Ahorita ya estamos un poquito más calientitos. Oigan, qué bueno que nos acompañan hoy porque hoy tenemos un tema que es especialmente relevante, el futuro de del bienestar social. ¿Cómo nos organizamos como sociedad para que todos tengamos los mismos derechos, para que todos tengamos acceso a la salud, para que todos podamos tener educación? Es más, podríamos irnos una pregunta atrás y preguntarnos, ¿nos importa que otros también tengan educación? ¿Nos importa que otros tengan salud, que tengan comida? ¿Por qué nos debe de importar? ¿Qué instituciones tenemos que construir para que todos podamos tener lo mínimo indispensable para estar bien y más de lo mínimo indispensable, pues para estar dichosos, ¿no? Pues sobre eso vamos a platicar el día de hoy y sobre el impacto que tienen las instituciones y las normas y los marcos que nos hemos construido en distintos grupos sociales, porque no es lo mismo las mujeres que los hombres, que los niños, que los adultos mayores, que los jóvenes, que los migrantes. Ustedes saben que este webinar, y déjenme agradecer a todo el equipo que lo hace posible, que es la Coordinación General Académica, la Coordinación General Administrativa, la Vicerrectoría Ejecutiva y el Centro de Estudios Estratégicos para el Desarrollo. Muy especialmente agradezco al doctor Adrián Acosta, quien es el coordinador académico de Jalisco Futuro, que nos permite tener a estos panelistas de tan altísima calidad para pensar los caminos por los que podemos andar. Mañana, después, ¿hacia dónde vamos? Bueno, pues con eso doy por iniciado el webinar, pero antes les recuerdo que también se está transmitiendo este webinar, además de en televisión abierta a través de Canal 44 y en Red Radio Universidad de Guadalajara, también se está transmitiendo a través de las redes sociales del Canal 44 y de la universidad. Así que a través de esas redes les pedimos que nos hagan llegar sus comentarios, sus preguntas, sus inquietudes, sus diferencias, hasta sus porras, si de vez en cuando tienen alguna por allí. Y con eso ahora sí paso a darle la palabra a nuestro primer panelista. Me siento muy honrada de tener aquí hoy a Yasodhara Silva. Ella es doctora en Ciencias Sociales. Fue mi compañera de maestría. Me da mucho gusto tenerla aquí, a Yasodhara. Ella es experta en desigualdad, en técnicas cuantitativas. De hecho, ella es directora asociada de Demoscópica, que es una empresa que colabora incluso con Jalisco Cómo Vamos para poder medir el impacto de políticas públicas en los derechos a los que tienen acceso los jaliscienses. ¿Cómo estás, Yasodhara? ¡Qué gusto que te vea por aquí ahora, después de tanto tiempo! Pues muchas gracias, Ibabel, y la verdad es que buen día a todos, muy contenta de estar aquí, de conversar este tema que a todos nos preocupa y nos debe de ocupar también, entonces, pues agradecida con la invitación para participar. ¿Qué te parece, Yasodhara, si empezamos con una especie como de diagnóstico? ¿Cómo vivimos actualmente en sociedad? Hablamos mucho de la igualdad de derechos, pero también hablamos mucho de la desigualdad. ¿De qué hablamos cuando hablamos de eso?
¿De qué estamos hablando? Pues me parece que precisamente si queremos pensar en cuáles son los problemas críticos que nos afectan y que no son nuevos con esta crisis sanitaria y económica, sino que vienen de tiempo y que estos problemas tienen que ver con, si bien es cierto que las agendas internacionales han estado hablando de que para las condiciones necesarias para lograr ese bienestar social tienen que ver con igualdad y con derechos, pues precisamente esos problemas están en el lado opuesto, ¿no? Es decir, tenemos una heterogeneidad muy marcada en ese acceso, y no solo en el acceso, sino en la calidad de los derechos que nosotros podemos disfrutar. Y de igual forma hablamos de pobreza pensando en ese acceso nulo o limitado, mientras la desigualdad sería un acceso diferenciado, ¿no? Entonces, lo que podemos ver aquí es que esta desigualdad es de carácter estructural y que es excluyente de muchos grupos. Tú decías al inicio sobre cómo en la sociedad podemos ver grupos en los cuales pertenecemos, pero en realidad si queremos un bienestar compartido, tendríamos que hablar de un nosotros. Entonces, la desigualdad lo que hace es separarnos, lo que hace es dividirnos, polarizarnos y no nos permite hablar de un nosotros, ¿no? Y si nosotros vemos los datos que ha venido midiendo el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el Coneval, y vemos los datos de 2008 al 2018, vamos viendo que prácticamente las líneas permanecen constantes en pobreza extrema, en pobreza moderada, en la población por debajo de la línea de bienestar económico, y en realidad lo que vemos es que menos del 30% de la población se puede considerar no pobre o no vulnerable. Eso significa que hay un 70% de la población que tiene por lo menos alguna de las carencias que le impiden su desarrollo, tanto individual, pero también colectivo, ¿no? Entonces, y eso lo podemos ver también en otro de los núcleos de los problemas que como México y en Jalisco los estamos viviendo, que tiene que ver también con la violencia. Entonces, ahí los núcleos se entrelazan con un tema de precariedad laboral, de informalidad, de crisis del cuidado, pero en el centro podríamos hablar que ese corazón tiene que ver con la desigualdad. También me gustaría decir, en el caso del coeficiente de Gini, que también podemos ver cómo se ha venido comportando en este periodo, y donde el coeficiente de Gini lo que hace es medir en una escala de 0 a 1, donde 0 es ausencia de desigualdad y 1, desigualdad máxima de ingresos. Jalisco y México, pues siempre nos hemos encontrado en niveles altos por años, puede variar un poco más o menos, pero permanece, ¿no? Entonces, eso es importante de considerarlo, y yo lo vería en relación como si fuera un sistema de protección social débil el que tenemos, y que entonces cuando llega la enfermedad, en este caso tenemos la pandemia, lo que hace es que la enfermedad se hace más permanente, se hace más crónica, y tendríamos que tener un tratamiento mucho más contundente, que es el que no estamos viendo y que ya seguramente podremos platicar en un ratito más, ¿no? Y cuando hablabas de bienestar, a mí siempre me gusta irme como a los planes, al plan nacional, al plan estatal, cómo se percibe el bienestar desde estos marcos normativos. Y llama la atención que están siempre presentes, son uno de los ejes principales. Y cuando lo vemos, por ejemplo, desde el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, ahí lo que se aborda es de una modernidad desde abajo, sin excluir. Y en el caso de Jalisco vemos cómo el bienestar está considerado multidimensionalmente, y se habla de desarrollar capacidades humanas, se habla de igualdad de oportunidades, que si bien es cierto, es necesaria la igualdad de oportunidades, pero necesitamos transitar a otro tipo de igualdades para realmente tener una calidad en esos derechos no tan lejanos unos de otros, ¿no? Entonces, bueno, estos marcos creo que de alguna manera van delineando cuáles son los elementos. ¿Y cuáles serían las causas que podemos ver atrás? Pues ahí podríamos hablar de un sistema económico excluyente, donde la política social no alcanza, al menos no como la tenemos, para poder
cambiar la estructura social que hemos venido arrastrando históricamente, ¿no? Y que ahí tiene que ver con la precariedad del trabajo, la informalidad, una baja inversión pública en el gasto social. Pero bueno, sé que vamos a seguir platicando al respecto. Gracias, Yasodhara. Bueno, pues entonces, digamos que no estamos partiendo de un diagnóstico muy optimista de lo que hemos logrado construir como sociedad. Hablaste de la vulnerabilidad de la que somos objeto, de la precariedad. Y como dicen en mi pueblo, éramos muchos y parió la abuela, ¿no? Llegó el COVID a una sociedad en donde tenemos graves problemas que fueron además agravados con esta pandemia. Y sobre eso nos va a platicar un poco el doctor Carlos Barba. Él es también doctor en ciencias sociales, profesor investigador de la Universidad de Guadalajara, experto en pobreza, protección social, estudios sociourbanos. Carlos, me da mucho gusto darte la bienvenida a este webinar. Buenos días, Ibabel, muchas gracias. Sí, efectivamente voy a hablar de lo que implica realmente la crisis en la que nos encontramos en este momento. Lo primero es que creo que hay que descartar la idea de que todo lo que estamos enfrentando es producto de una pandemia, porque en realidad se están articulando distintos tipos de crisis. Una crisis evidentemente epidemiológica, pero también lo que está revelándose es una crisis de nuestro sistema de salud, una crisis económica que no acaba de iniciar, pero ahora se ha vuelto mucho más aguda, y una profunda crisis social sobre la que hay que reflexionar sobre sus causas. La crisis económica yo creo que es muy evidente. Las grandes economías del mundo, China, Estados Unidos, Japón, la Unión Europea, están paralizadas. Todos los países que giran alrededor de ellos pues están enfrentando una situación muy difícil. Es el caso de México y de América Latina, que desde el 2009 están en una situación de estancamiento económico y que ahora enfrentan una situación financiera muy, muy adversa. Lo que muchos científicos empiezan ya a plantear es el fin de eso que se conoció como la globalización liberal, y que realmente es el fracaso, digamos, en términos económicos y sociales de este modelo, y que lo que la pandemia ha hecho, como bien lo señalas tú, es agravar la situación y plantear retos muy profundos para el futuro. La pandemia, lo que muchos científicos plantean ya, lo que ha hecho es revelar profundos problemas estructurales. Por ejemplo, que el modelo económico que hemos adoptado y seguido durante 30 años ha generado poco crecimiento económico, una alta desigualdad, como ya lo mencionaba Yasodhara, pobreza persistente y una destrucción ambiental. A eso habría que agregar ese recuento. Pero la crisis social que estamos enfrentando es producto de precarización laboral, débiles esquemas de acceso a derechos sociales, un paradigma que centra en el mercado el bienestar y no en la actividad pública. Y todos estos problemas subyacen debajo de una cultura de privilegios que es la que prevalece en nuestro país. El COVID lo que nos pone es en una situación límite donde tenemos que decidir qué vamos a hacer. Y obviamente hay que modificar la manera como planteamos el crecimiento, pero en términos sociales hay que hacer un diagnóstico de lo que está mal para poder cambiarlo. Tenemos un sistema de protección social, como ya lo decía, que es muy jerárquico, no ofrece lo mismo para todos, es muy débil, está muy fragmentado. El sistema de salud yo creo que es un ejemplo clarísimo. Ha sido erosionado por políticas de residualización y mercantilización. El cuidado sigue siendo un tema que es responsabilidad femenina en un contexto como este, donde estamos confinados, donde las escuelas y las fábricas han cerrado. Eso implica una demanda mucho mayor de cuidado para las mujeres. No hemos logrado universalizar derechos, de eso que hablaba Yasodhara hace un rato. Y entonces las brechas sociales de género, étnicas, territoriales y por grupos de edad son muy grandes. Entonces no es sorprendente que la movilidad social en este país sea muy baja, que haya una altísima precariedad laboral y que la protección social sea débil. Hay muchísimos indicadores que podrían traerse a la luz, unos muy sintéticos. El número de camas por cada 1000 habitantes es un indicador importante en salud. En México, en 2014, que son datos a los que se puede acceder, era 1.6. En la OCDE eran
8.5. Entonces vemos una distancia muy grande. El gasto en salud público era el 2.8 en 2015 y al mismo tiempo en un país como Cuba, que es un país pobre, era el 10.5, en Costa Rica el 5.5, en la OCDE casi el 9%. Los hogares más pobres son los que más gastan en salud, son los que tienen que recurrir más a consultorios privados y no a los servicios públicos de salud. Y vemos un indicador muy interesante en el contexto del COVID. Solo 0.2% de los casos activos de COVID están siendo atendidos en hospitales privados. ¿Eso qué quiere decir? Que la apuesta a que la prestación y gestión de los servicios de salud sea el mercado es una pésima apuesta, porque con un esquema fragmentado en el que no hemos invertido, pues estamos viendo los resultados. El tema de la alimentación es un tema muy importante también. El cambio de hábitos de consumo, que está muy ligado también a los tratados de libre comercio, al acceso a una enorme cantidad de productos chatarra, ¿no? Ha generado una pandemia en otro sentido de obesidad y de diabetes, que son altas como comorbilidades en un contexto como el que estamos enfrentando. Enfrentamos en términos de desempleo y desigualdad una situación difícil desde antes. El 52% de los trabajadores en México son empleados informales, 7 de cada 10 tienen empleos de muy baja calidad con bajos salarios, pero ahora estamos enfrentando, según datos del IMSS recientes, ya se han perdido más de 1.113.000 empleos en julio, y el pronóstico es llegar a 1.6 millones de empleos perdidos este año. El desempleo se calcula que va a afectar a 1.6 millones de personas, el 90% de los cuales no recibe transferencias monetarias directas. A lo mejor de manera indirecta reciben algo. La pobreza, pues no nos sorprenda, está creciendo de una manera brutal. El Coneval estima un crecimiento de cerca de 9 o 10 millones de nuevos pobres y de 6 a 10 millones de pobres extremos. No ha cambiado, es decir, el tema del cuidado en un contexto como este está absolutamente exacerbado. Las mamás tienen que hacerse cargo de las labores escolares. Entonces, como vemos, realmente hace falta pensar una salida de la crisis, y si hay tiempo voy a hablar sobre esto más adelante. Muchas gracias. Definitivamente tenemos que tener tiempo si nos estás anunciando algunas ideas para la salida de la crisis. Imagínate, lo necesitamos, Carlos. Hoy me da la impresión entonces de que la cobija no alcanza, y además esta cobija está deshilachada y además es una cobija súper delgadita y además los extremos, hay sectores, ¿no?, poblacionales que de plano ni deshilachada, ni rota, ni delgadita les llega. Y quizá algunos de esos sectores pues tengan que ver con los jóvenes. No lo sé. Sobre eso nos va a platicar ahorita nuestra siguiente panelista. Ella es la doctora Edith Gutiérrez, se las presento. Ella es doctora en demografía y sociología, es experta en migración, en género, en familia. Y además ustedes pueden leer parte de su trabajo en este tan interesante trabajo de prospectiva que han hecho en Jalisco a Futuro. Edith, ¿cómo estás? Bienvenida, platícanos, ¿cuál es tu perspectiva sobre esta cobija que no les llega a todos y creo que menos a los jóvenes, y además lo que ve la sociedad con el tránsito de los migrantes? Esos dos. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Buenos días, Ibabel. Muchas gracias por invitarme. Y pues sí, es una cobija chiquita que no logra abarcar la gran cama que es nuestro estado y que es nuestro país. Sí, lamentablemente, pues la situación demográfica actual que enfrenta la sociedad jalisciense, que es muy similar a la situación que enfrenta nuestro país, ha puesto pues en crisis a dos sistemas muy importantes, el sistema educativo y el mercado laboral. En particular, la transición demográfica, es decir, el cambio que se ha venido manifestando en cuántas personas hay de cada edad en nuestro estado, en nuestro país, desde los 1970 en la actualidad, trajo a este momento una situación que muchos han de conocer como el famoso bono demográfico, que lo que significa es que se concentró la gran o mayor parte de la población en las edades jóvenes. ¿A qué nos referimos con estas edades? Las edades entre los 15 y
los 30 años más o menos, y que en el estado de Jalisco en particular esta situación se ha estado dando y terminará de darse más o menos para el 2030. Esta situación, las cuantiosas cortes juveniles o grupos de jóvenes que ahorita habitan el estado de Jalisco, pues han presentado retos muy importantes, porque el acceso a la educación, el acceso a un empleo digno se ha vuelto una situación complicada de proveer por parte de lo que llamaríamos el Estado. Para que pongamos en perspectiva algunas cifras, durante el 2019 y esta parte del 2020, los jóvenes han presentado grandes pérdidas del empleo. Se tenían registrado que venían perdiendo alrededor de 78% de sus empleos, que más o menos equivalían y se concentraban dentro del ganar menos de 2 salarios mínimos. Estos empleos entonces son empleos muy precarios por los bajos ingresos y que además pues se veían muy volátiles en cuanto a que adquieres el empleo, duras muy poco tiempo en él o no logras crear la suficiente experiencia y luego eres de nuevo, digamos, regresado al grupo del desempleo. En Guadalajara en particular, la situación empeoró con el COVID. Las cifras, por ejemplo, señalan que en Guadalajara alrededor de las 3/4 partes del empleo que se perdió durante el COVID y se perdió en la zona metropolitana. Y en los jóvenes vimos una situación muy similar. Durante el COVID, varios de nuestros colegas han estimado que desde marzo a agosto, los jóvenes han venido perdiendo más o menos, o más bien en los jóvenes estuvo concentrada la mitad de la pérdida del empleo que se presentó debido a la pandemia. Y si a esto aunamos las dificultades que ha presentado mantener, digamos, activo el sistema educativo a distancia, las oportunidades de educación, sobre todo de media superior y de educación superior vía remota en las universidades no públicas, es decir, las universidades particulares, pues entonces tenemos verdaderamente una situación crítica para los jóvenes y que lo podemos observar como un reto muy similar a lo que plantean mis colegas en términos de bienestar. Entonces, no solamente estaríamos hablando de una necesidad de tener bienestar y equidad en términos de género, en términos de ingreso, de situación socioeconómica, sino también necesitamos estar asegurando algo que planteábamos ya en Jalisco Futuro, mis colegas y yo, que es el bienestar generacional. El bienestar generacional estaría enfocado en que haya una visión no solo del contexto actual, sino de las repercusiones que el contexto actual tiene en los próximos 10, 20, 30, 50 años, porque la idea fundamental del bono demográfico es que estas cortes jóvenes eventualmente producirían lo suficiente, en caso de estar empleadas, contribuciones al Estado que les permitiría posteriormente al Estado generar un ahorro no solo para cubrir las jubilaciones y las necesidades de los jóvenes cuando lleguen a las edades avanzadas, sino también las subsecuentes. La problemática actual es que estos jóvenes no están en esa situación. Las cifras de desempleo que acabo de presentar pues ejemplifican los retos que tenemos y aún más tenemos una deuda que estamos empezando a generar o una deuda pendiente porque cuando estos jóvenes lleguen a las edades avanzadas y Jalisco en particular o el país también lleguen a ese momento, cuando estos jóvenes tengan las edades avanzadas, tendremos menos jóvenes que nos aportarán al sistema digamos, social para poder cubrir las pensiones de estos jóvenes. Y otro reto en particular que es muy importante para el estado de Jalisco, y no solo el estado de Jalisco, sino todos aquellos estados por donde transitan los ciudadanos de otros países que buscan
acudir al el estado vecino de Estados Unidos es la seguridad de salud y la seguridad de su integridad, sobre todo en esta situación de la pandemia. Edith, vamos a tener que regresar contigo para que nos hables más sobre esto, ¿no? Sobre el tránsito, sobre el movimiento de los seres humanos en territorio, el impacto que tienen en el territorio que los recibe, el impacto para ellos en las sociedades. Me da la impresión, después de escucharte, Edith, que no es un buen momento para ser joven, para buscar un trabajo teniendo 22 años, 23 años, pero también me pregunto si este es un mal momento para quien hace mucho tiempo que fue joven, que son los adultos mayores. Eso es lo que le voy a preguntar y eso es sobre lo que nos va a platicar nuestro siguiente panelista. Él es el doctor Alejandro Canales. Él también participa en este proyecto de Jalisco a Futuro. Ustedes también ahí pueden leer el trabajo sobre estos 3 principales retos para el bienestar que enfrenta Jalisco. Y él es experto en población y territorio, en migración, entre otras cosas, y profesor investigador de la Universidad de Guadalajara. Alejandro, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Crees que me puedas ayudar con esta pregunta sobre el momento para los Bueno, adultos mayores? sí, claro. Bueno, primero, buenos días, saludar a todos y agradecer la posibilidad de estar acá en este webinar, de presentar algunos argumentos, análisis sobre este tema. Tú señalas que no es buen momento para ser joven, tampoco para ser adulto mayor. Yo sería más enfático. En este mundo neoliberal, afectado por estas crisis recurrentes, económicas, sanitarias, humanitarias, de todo tipo, no es buen momento para ser humano, digamos, ¿no? Frente al cambio climático, frente a las crisis económicas, ecológicas, es un problema bastante complejo. Y yo creo que eso también es importante tener en cuenta de lo que nos plantea el COVID como, primero, una idea general. Hace 30 años, más o menos, los 80, sociólogos como Ulrich Beck hablaron de la sociedad de riesgo y hablaban del riesgo como probabilidad de un daño, el riesgo como algo que podía venir y por tanto prevenirnos. Hoy día tenemos el riesgo encima, ya no es riesgo, es crisis. Estamos en una sociedad de crisis, es decir, una sociedad de una crisis tras otra. Crisis políticas, crisis económica, la crisis humanitaria migratoria, el cambio climático, los problemas sanitarios. Esta crisis del COVID es sin duda la más fuerte, pero no es la única. Desde los 80, con la crisis sanitaria del SIDA, del VIH, hemos seguido teniendo sistemáticamente distintas crisis sanitarias, que las pasamos por alto, porque no tenían la magnitud de la que tiene esta, ni la que tuvo la que tiene el VIH, pero son crisis importantes. Y eso marca una situación particular, que junto a esta sociedad que se ha ido transformando de riesgo a crisis, es decir, ya no es el riesgo de que pase algo, está pasando ese algo, que es dañino. Esa es la situación. Es el cambio que se ha ocurrido en la misma sociedad, en la economía, en el Estado, en las instituciones que nos hemos construido desde los 30, 40 para acá, del siglo pasado, es la crisis de instituciones y su transformación que no permiten enfrentar estas situaciones. Yo tomo 3 ideas, uno que están acá. Uno, el tema de la desigualdad social, como por ejemplo las estructuras de desigualdad social, que han sido, y de empobrecimiento y de precarización y vulnerabilidad de la población, que han sido relatadas por Yasso y por Carlos, constituyen un contexto estructural en el cual opera, funciona y actúa este tipo de crisis, en este caso el COVID, y que la hace un caldo de cultivo, usando la metáfora, ¿no? Qué mejor metáfora, la desigualdad como caldo de cultivo del propio virus, como no factor de riesgo, no factor de daño directamente. El segundo elemento importante tiene que ver con el desmantelamiento de los sistemas de salud y sistemas de protección social que han sido generados a partir de los modelos neoliberales. Y esto es algo no solamente en México, en toda América Latina, pero también en países europeos ha afectado. Nos afecta mucho más a nosotros, a América Latina y a México, aunque no a México particularmente, pero sí a México también, por la profundidad que tiene y por la incapacidad para generar respuestas alternativas, ¿no? Pero eso es un problema serio, la desprotección que hoy día tenemos frente a este tipo de situaciones de riesgo y de crisis. Que no es que antes la tuviéramos mucho mejor, pero por lo menos estábamos con algún grado de protección para enfrentar situaciones de este nivel de magnitud, en el cual
Es evidente, el sistema privado, la mercantilización de la salud, por ejemplo, no implicó una mayor capacidad de cobertura y de calidad de la salud. Hoy día, por ejemplo, vemos en distintos países de América Latina cómo la crisis sanitaria afecta directamente por la incapacidad del sector privado de dar respuesta a este tipo de enfermedades, a este tipo de epidemias, ¿no? Y la incapacidad del Estado para poder montarse sobre esta situación y resolverla. Le falta, no solamente le falta personal, le falta recursos, le falta capital humano, le falta, en fin, y sobre todo le falta idea fuerza, es decir, una idea, un programa de decir, no es a través del mercado, sino a través del Estado que debemos resolver este asunto. Y el tercer elemento, algo que decía Carlos, que me parece muy importante, que es los cambios en los patrones de comportamiento de la población. Que en este caso particular del COVID se hacen particularmente como otro caldo de cultivo. Y no es el cambio en los hábitos de consumo, pero no es solamente el cambio en el hábito de consumo, porque no es echarle la responsabilidad a la población, a la gente. Veámoslo así, cuando una economía, cuando una sociedad valora más la ganancia que reporta una mercancía, que el daño en salud que esa misma mercancía genera en la población, estamos mal. Esa economía está enferma, esa sociedad está enferma. Y eso es lo que estamos viviendo desde los últimos 30, 40 años en México, en América Latina y en general en el mundo. No es solo el modelo neoliberal que favorece la grande ganancia de las empresas, sino que por sobre la salud y las condiciones de vida de la población, y no solamente por sobre, sino generando productos, mercancías que atentan contra esas condiciones, esa calidad de vida de la población. Y eso es un problema serio, muy, muy serio. No solamente lo vemos, hoy día lo vemos con el COVID, por ejemplo, pero en otros lugares, y ya lo estamos viendo también en algunos casos en México, por ejemplo, el debate sobre el agua. El agua sirve, el agua, en términos para la gran minería, por ejemplo, que le quita el agua no solo a la agricultura, sino a la población. Lo vemos acá también con el agua y el aguacate, que es quién se queda con el agua, las productoras de aguacate o las poblaciones que necesitan el agua. Entonces tenemos un bien indispensable, sin el cual no hay vida humana, pero se prioriza nuevamente la ganancia por sobre la vida. Y cuando pasa ese desajuste, ahí estamos en una situación, en una sociedad que está enferma y pasa lo que está pasando. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo se conjugan estos tres elementos? En el caso de la población adulta mayor, estos tres elementos se conjugan y se combinan y se potencian uno a otro. La población adulta mayor, primero por una cuestión fisiológica de ciclo de vida, empieza a experimentar mucho más vulnerabilidades fisiológicas, es decir, el cuerpo ya no responde como antes, lo sabemos. Pero esa condición natural, biológica, se empalma en una situación estructural. A esta edad también estamos enfrentados, si lo que decía recién Edith sobre la vulnerabilidad, sobre la pérdida de trabajo, etc., las condiciones de trabajo, de pensiones, de protección de la población adulta mayor se potencian. Son los más desprotegidos, donde hay más dificultad para atender, necesitan más cuidados, etc., ¿no? Donde tienen menos acceso a los sistemas de salud y donde los efectos de los patrones de consumo son mucho más letales. Por la misma incapacidad del adulto mayor para responder frente, por ejemplo, en situaciones de obesidad, hipertensión, diabetes, la situación, el riesgo frente al COVID se potencia y las defunciones y las muertes se potencian y se multiplican. Bueno, sobre esto hablaré un rato más para dar más elementos. Gracias Alejandro. Híjole, me estoy empezando bueno, ya estaba, la verdad, ya estaba pesimista sobre el escenario en el que vivimos en México, pero retomo a Gramsci que decía el pesimismo de la inteligencia y el optimismo de la voluntad. Con inteligencia ustedes nos han hecho ya un diagnóstico bastante pesimista, pero ahora vamos con el optimismo de la voluntad. Y entonces me regreso ahorita con Carlos, que nos había dicho que había por allí algunas salidas, algunas ideas. Empezamos, Carlos, contigo. Muchas gracias, Ibabel. Bueno, lo primero que diría es como recurriendo también a estas grandes ideas, como decía Einstein, para producir un resultado diferente hay que dejar de hacer lo mismo. Y la solución al problema que enfrentamos no puede venir, digamos, del mismo marco conceptual que nos metió en el problema. El neoliberalismo, como ya lo decía Alejandro hace un momento, es un factor fundamental. Las ideas influyen en la realidad. Entonces requerimos otras ideas, otros actores sociales, un bloque distinto de actores que
que promuevan, por ejemplo, cosas como que la intervención del Estado, el invertir, por ejemplo, en servicios sociales y servicios públicos, es invertir en el futuro, no es un costo, no es algo pasivo, no es un pasivo del Estado. Eso tiene que cambiar. También esta idea de que pues, tenemos que fortalecer el sector salud, proteger los ingresos de los trabajadores, apoyar el consumo de primera necesidad, apoyar a las pymes, pues no podemos hacer eso si no hay una reforma fiscal, si no se plantea, digamos, una carga impositiva a la riqueza. Porque, digamos, este modelo lo que hace es generar muy pocos que concentran todo el ingreso, como ya nos lo mostró Yasodhara, y muchos que están en distintos grados de vulnerabilidad y pobreza. Pero también, por lo que les decía hace rato y por lo que ya se ha dicho aquí, tenemos que empezar a pensar en el bienestar de otra manera. O sea, bienestar social no es solo atender las necesidades básicas de la población, sino construir derechos. Eso es un primer punto importante. Después, que haya un acceso efectivo y con la misma calidad a los servicios de los que estamos hablando, que se desmercantilice lo que se mercantilizó, que la salud no se tenga que pagar por ella en las farmacias del ahorro con servicios de muy baja calidad, que no sean las mujeres las que tengan que cargar con toda la carga del cuidado. Eso se llama desfamiliarizar. Y de nuevo es lo que decía Alejandro, un Estado mucho más activo. De lo que decía Edith, pues tiene que haber un equilibrio generacional, porque efectivamente los jóvenes de hoy van a ser los pobres del futuro, los viejos que no van a tener protección social, porque además la protección social se adquiere a través de un ahorro a lo largo de la vida laboral, que es una vida precaria. Los jóvenes entran y salen, los que más desemplean son los jóvenes, porque son los recién llegados con... Entonces, en resumen, yo lo que diría es que hay que cambiar nuestra visión de cuál es la función social del Estado y de cuál es el tamaño de esa intervención. Y eso, por supuesto, pasa por un tema político. Y aquí le paro por el momento. Entonces, a ver, cambiar la perspectiva. Incluso mencionaste cambiar de actores que toman decisiones. Pero entonces estamos también viendo al Estado, el tamaño que debe de tener, sus obligaciones. Y aunque mencionaste el tema de la reforma fiscal, yo quiero preguntarle a Yasodhara. Yasodhara, ¿sí nos alcanza, no solamente a México? ¿Hay algún país que tenga condiciones económicas similares a las nuestras? Antes les llamábamos del tercer mundo o en vías de desarrollo, que tenga condiciones para que le alcance al Estado para proteger a todos. Si pensamos en América Latina, hay países que su esfuerzo fiscal es mayor al de nosotros, ¿no? Pensando en condiciones que podemos equiparar. Pero también creo que nos dan la muestra los regímenes de bienestar universales que son los escandinavos y que requiere de tasas impositivas altas, pero que se ven reflejadas en un bienestar social compartido. Entonces, creo que debemos de voltear a ver esas ganancias que se obtienen, ¿no? de cooperación social, porque yo creo que a todos nos perjudica y como lo comentaba el doctor Alejandro, pues al final que no nos pese estar viviendo en este mundo contemporáneo con estas situaciones, ¿no? Entonces, como estamos ahora no nos alcanza y eso lo podemos ver incluso con la propia estructura programática federal y estatal. Yo revisaba un poco de cuáles son los programas que se han venido diseñando durante esta crisis del COVID y realmente vemos que no hay un cambio como el que se necesita y como el que comentaba el doctor Carlos. O sea, no estamos pensando en repensar, en reflexionar que es algo distinto lo que necesitamos y que efectivamente no podemos seguir haciendo lo mismo porque estos programas, si bien es cierto, están atendiendo necesidades específicas de las poblaciones, pero basta con que nosotros pongamos un zoom sobre estos programas y lo que vamos a observar es que están resolviendo la inmediatez y solamente con cierta temporalidad y no está resolviendo. Veía, por ejemplo, en el caso de los programas prioritarios del gobierno federal, donde
Se hablaba de los créditos, ¿no? Para los trabajadores informales y también para las MIPYMES formales, pero estamos hablando de créditos que realmente sirven para el consumo del momento, pero no para poder producir las condiciones de mejora en un mediano y un largo plazo. Entonces, creo que como estamos no nos alcanza, pero sí tenemos que ir pensando cómo le hacemos para que sí nos alcance, ¿no? Porque si no, esto va a continuar y era con lo que comenzaba diciendo, las cifras ahí nos revelan que la manera de abordaje no está teniendo una efectividad, ¿no? Aún cuando tenemos todas estas estructuras enormes para generar programas sociales que generan ciertos equilibrios, pero no los suficientes. Por ejemplo, puede haber una buena intención del gobierno, pero no hay el recurso, y en un ratito más comento al respecto. Por ejemplo, cuánto fue el plan emergente de protección al empleo y al ingreso en el caso de Jalisco y la proporción que alcanzó a cubrir. Gracias, Yasodhara. Y gracias por la síntesis y la brevedad para que podamos aquí charlar con todos los panelistas. Ahora le voy a pedir a Edith que vaya activando su micrófono. Edith, te vi un poco asintiendo a lo que decía Yasodhara, y me gustaría también desde tu perspectiva que nos platiques si también ves que este no es un problema de mercado, que definitivamente es el Estado y el mercado no puede solucionar estos problemas. Necesitamos un Estado más robusto, con más capacidades. Sí, bueno, en realidad mi perspectiva y asentía es en que creo que más allá de si el Estado, bueno, las capacidades del Estado creo sí deberían de ampliarse, también una de sus capacidades debería ser la de visión. Sí creo que hay un problema muy serio en este centralismo de la visión en la inmediatez, en la resolución de lo que tengo encima. Y aunque reconozco que de cierta manera el Estado hace su esfuerzo de planeación, su planeación es de muy corta visión, y en eso me refiero en el corto plazo. La sociedad es un ente vivo, pensémoslo así, es un ente vivo que envejece y transiciona y va evolucionando, y pues a lo mejor no sobrevive incluso a muchísimos de nosotros. Sin embargo, el tiempo le pasa encima, y si nosotros es como un niño, ¿no? Si nosotros no pensamos que en 3 años va a ir a la escuela y que en 5 años va a necesitar tales o cuales habilidades, pues no prevemos tener ni los recursos para que el niño pueda llevar a cabo esas actividades, y a lo mejor ni siquiera el tiempo, ya no hablar del dinero. Entonces, un poco ese es el problema que veo, que hay que adicionarle, ¿no?, a la canasta de retos que tiene ya el Estado encima, el Estado mexicano, el Estado jalisciense, porque la inmediatez no le está ayudando a resolver. O sea, estamos tapando los hoyitos sin pensar que sería bueno que la carretera nos durara, aunque sea el sexenio, para no reinvertir, por poner un ejemplo. Y eso es justo lo que queríamos, pues, nosotros como reforzar el argumento cuando hablamos de un bienestar generacional, que significa que hay que pensar en que lo que ahorita ocurre repercute en 30, en 40 años, y eso significa que ahorita hay niños, esta gente naciendo en este momento, que se te va a morir entre los 74 con la esperanza de vida, y algunos le van a sobrepasar otros 10 añitos, y eso significa que tú desde ahorita estás planeando las vidas desde ese momento hasta dentro de 80 años más. Y el problema del Estado que tiene encima es que cuando planea en su sexenio, en su trienio, y párale de contar. Cuando la sociedad, pues, digamos, le sobrepasa y le sigue a cada uno de estos gobiernos, y eso afecta el no haber podido, sobrepasar esa visión tan de muy corto plazo, esa estrecha visión. Creo que también ha sido uno de los
pues sí, uno de los problemas fundamentales de que la política de bienestar social no funcione. Es restringida en cuanto a su visión temporal. Por eso no nos alcanza, porque no ahorramos, digámoslo así, porque ni siquiera pensamos en ahorrar. No vemos Claro, a porque no futuro. pensamos en el futuro. No puedo estar más de acuerdo contigo con esta cosa de la cortedad de miras, de nuestro arreglo institucional, que al cambiar de autoridades pensamos que se tiene que renovar el mundo entero y no solamente es un cambio de actores. Pero además mencionaste que cuando se planea para las generaciones que vienen, bueno, pues eso es planear hacia 60, 70 años, que también vamos a estar allí. Pero ahora... ¿qué pasa? ¿Qué pasa, Alejandro? Y así regresamos también al tema de los adultos mayores. ¿Qué pasa cuando estamos pensando, bueno, pues ellos ya vivieron? ¿Para qué ponemos dinero, recursos y preocupación en esa generación que ya se va? Lo pongo así como un planteamiento provocador. Bueno, sí, es bastante provocador, pero el problema es el valor de la vida humana, primero. O sea, era el gran problema ético, por ejemplo, cuando se planteaba en el caso del COVID, de a quién poner en el respirador, ¿no? Bueno, hay protocolos para resolver ese tipo de problemas y son protocolos éticos. Y lo que estás apuntando no puede ser resuelto por problemas de contingencia política, menos aún económica, sino con trascendencia ética. Y eso nos lleva mucho más allá. Yo creo, recogiendo esto, un poco lo que decía Edith ahorita, esto de pensar que esta cosa del bienestar generacional, pensarlo a largo plazo, también verlo en sentido inverso, que el malestar generacional, pongámoslo así, que hoy día vive la población adulta mayor, es producto de lo que estuvimos viviendo los últimos 30, 40 años. Es decir, hoy día la población adulta mayor, mayores de 60 años, que prácticamente se concentran, casi en el caso de Jalisco, 2/3 de las defunciones por COVID son de población mayor de 60 años, ¿no? Y aunque solo concentran 1/4 de los contagios. O sea, la letalidad en ese grupo es muy alta. Y eso se debe a lo que ocurrió en los últimos 30, 40 años, que los llevó a una situación de riesgo y de vulnerabilidad precaria, que es la que vivimos hoy día. Entonces, yo creo que lo importante es cómo se engarzan, se encadenan. Lo que hacemos hoy día repercute mañana, y lo que vivimos hoy día tiene que ver con lo que pasó ayer. Todo eso. Y ese horizonte de razón, ese horizonte de vida, de futuro, es lo que debemos recuperar. Y en ese plano yo creo que los tiempos con los que pensamos debemos cambiarlo. Lo que decía recién Carlos, esto de cambiar cierta medida de paradigmas también, ¿no? ¿Cuál es la salida? Yo creo que hay una salida que es evidente, que es la refundación de la sociedad, de la economía, del mundo entero. Y no solamente por el COVID. El COVID nos pone en la cara algo que ya venía y que igual iba a estallar en 20 años más, que por ejemplo el cambio climático, ¿no? Nos estalla hoy día en la cara. ¿Y qué nos estalla? Nos estalla un sistema de que nos dice, si seguimos por acá, lo único que vamos a cosechar son desigualdades, muertes, iniquidades, ¿no? Y que atentan contra la misma sociedad. Una cuestión curiosa, si uno empieza a ver en los últimos 100 años, 150 años, hay ciclos sociales grandes que son de durante 4 a 5 décadas. En los años 30, la crisis de los años 30 cerró un ciclo de crecimiento y desarrollo económico y de formas imperialistas colonialistas, y abrió otro. El modelo de Fordista, estado de bienestar, etcétera, en los países desarrollados, en fin, liberación en el caso, por ejemplo, de África, nuestro, descolonización, etcétera, ¿no? Eso terminó en los años 70, 80 e inauguró otro. Y estamos llegando hoy día a un fin de este ciclo, iniciando el fin de este ciclo. Entonces lo que se necesita es refundar un nuevo modo, un nuevo mundo. No se trata de que vamos a llegar al socialismo, al comunismo, porque nunca hemos pasado a eso, pero sí a nuevos modos de constitución. Y ahí es donde la relación mercado-estado, la idea de regular al otro, ¿no? De emparejar la cancha, el poder de unos y otros y negociar. Creo que ese es el punto, es decir, de sentarnos en la mesa pero en igualdad de condiciones para negociar. Y eso implica mayor capacidad de Estado. Mayor capacidad, un Estado más grande, más caro, pero también un Estado que se asuma el rol de pensar y actuar. Y no se asuma como una oficina de partes del capital o del mercado. Y es una situación nueva. Hay que cambiar ese paradigma. Refundar la sociedad implica eso, transformar esta situación.
El problema es que hoy día se nos parece muy difícil. ¿Cómo cambiamos la economía neoliberal, esta economía global? Bueno, piénsense ustedes lo que significaba en los años 30, los años 40, Raúl Prebisch, pensando en cómo industrializamos América Latina. Y resulta que en ese momento, o sea, me acuerdo, leía, digamos, lo que leía y alguna vez escuché hablar a esos profesores, decían eso, era imposible, y se hizo. Con altos y bajos, con éxitos y fracasos, pero se logró cambiar la mentalidad y esa estructuración. Y lo mismo ha ido ocurriendo. Entonces, esa yo creo que es la coyuntura en que estamos, ¿ah? Una coyuntura de, hoy es el momento de pensar el futuro. Y tenemos la urgencia de hacerlo. Ese es el tema. Alejandro, o sea que el progreso y el cambio es posible aunque parezcan todas las puertas cerradas. Cuando tú estabas ahorita hablando sobre, incluso mencionaste el término socialismo, dijiste, no es que vayamos al socialismo, cuando estabas hablando de esta transformación del mundo, de este cambio, de ver las cosas, antes de que dijera socialismo, ¿qué crees? Yo pensé en el discurso del movimiento feminista. Y eso quiero, porque además Yasodhara estaba frunciendo el ceño, entonces sirve que nos dice por qué estaba frunciendo el ceño. Yasodhara, ¿qué opinas del movimiento feminista en este contexto de una búsqueda por un mayor y mejor bienestar social? ¿Tiene cabida ese discurso? Me parece que sí, definitivamente lo tiene, porque además la fuerza de los movimientos feministas vienen a reivindicar el lugar no solo como género las mujeres, sino que viene a hablar de estas desigualdades que se tienen y que son caminos que tenemos que seguir, ¿no? En esta refundación que se mencionaba. Cuando Edith comentaba hace un rato sobre goteras, pensando un poco, cuando viene la lluvia y si tenemos lleno de hoyos el techo, no nos van a alcanzar las cubetas, ¿no? Y más cuando vienen los aguaceros se nos puede inundar. Entonces yo creo que en ese sentido, en términos de igualdad y en el caso de los movimientos feministas, yo creo que se deben de escuchar más, ¿no? Ojalá. Gracias, Yasodhara. Carlos, tú también habías mencionado a las mujeres y el papel que juegan las mujeres, el papel que le asigna la sociedad de las mujeres pues en el bienestar social, porque las pone a cuidar a las familias, porque son ellas las que se encargan de la salud, del cuidado de jóvenes y de viejos. Pero Carlos, ¿tú crees entonces que sí se puede mover el discurso de Estado-mercado a hombre-mujer? Sí, bueno, no es tanto que se tenga que decir, no es exactamente lo mismo, porque la discriminación de las mujeres es una discriminación en el mercado, pero también es una discriminación en sus derechos. Es decir, donde tenemos que cambiar la idea de qué significa equidad de género. Y es difícil, por ejemplo, y lo hemos vivido y sufrido en un país como este, que el Estado y el gobierno, por ejemplo, los gobiernos, incluso de ahora que se supone que es de izquierda, es muy poco sensible a las demandas de las mujeres. Pero afortunadamente las mujeres no requieren del Estado para movilizarse y exigir sus derechos. En ese sentido yo creo que sí, es decir, yo más o menos, porque hay poco tiempo, diría que lo que hay que hacer es aprender a pescar río arriba. Esa es una idea que se le ocurrió a un famoso sociólogo inglés que se llama Peter Townsend, que estudiaba la pobreza. Es decir, el gran problema es que hemos estado tratando de resolver lo que nos llega arriba abajo, es decir, los grandes problemas. Si no enfrentamos el tema del empleo, vamos a seguir teniendo pobres. Si no pensamos en crear un sistema único de salud, vamos a seguir teniendo los problemas que enfrentamos ahora. Si no pensamos que las contingencias como la que tenemos ahora son cosas que ocurren, no vamos a tener políticas para enfrentarlas. Por ejemplo, no hay un ingreso básico, universal para todos los ciudadanos, porque en realidad lo que se piensa es que ya que está el problema, pues a ver cómo le hacemos para que las cosas funcionen. Entonces yo diría que sí, es decir, realmente ese es un asunto de cambio de las ideas. Un sociólogo al que yo admiro mucho, Pierre Bourdieu, decía que no hay posibilidad de cambiar el mundo si antes no cambiamos nuestras ideas sobre el mundo. Y estoy de acuerdísimo con lo que decía Alejandro hace rato, de que estamos en una situación en la que observamos de manera muy tangible que se agotó
un modelo, y lo que tenemos que pensar es cómo construir otro. Y otro que además va a tener que ser muy heterogéneo porque no, los países somos muy distintos, como tú decías, nuestros recursos son muy diferentes, no nos podemos comparar como si fuera posible alcanzar, porque hay unas brechas que no se van a cerrar en 5 minutos, pero lo que sí me queda claro es que si no pensamos en reducir la desigualdad, en erradicar la pobreza, en construir equidad de género, equidad generacional, en reconocer los derechos de los indígenas, etcétera, 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 no lo vamos a hacer nunca, ¿no? Eso es lo que yo querría decir para cerrar. Gracias, Edith. Gracias, Carlos. Y Edith, rápidamente, tú eres la experta en género. Si quieres complementar algo a lo que acaban de decir tus colegas, te lo agradeceríamos, pero de una vez te hago una pregunta que ya es muy concreta sobre el papel de la actual administración federal, que sí ha cambiado su política social. ¿Cómo evalúas este cambio de política social del actual gobierno federal? ¿Crees que es mejor con esas transferencias directas? ¿Crees que está bien lo de las becas? Platícanos. Bueno, en cuanto al tema de género, yo solo tendría que decir, no es que sí se debe de escuchar, sino de sí se debió de haber atendido. Pero afortunadamente las mujeres tienen muy claro que es un derecho, ¿no? Es una deuda muy eterna y pendiente. ¿Qué considero? Bueno, particularmente, es difícil decir tal cual, sí funciona o no funciona, porque ha pasado poco tiempo y por otro lado, muchos sabemos que la emergencia del COVID se ha presentado como un reto para la evaluación de la política, ¿no? Entonces, digamos, a lo mejor en una situación alterna en el que el COVID no hubiera existido, los programas como estaban diseñados tendrían un desenlace distinto, pero creo que en la actualidad el COVID se presenta como un reto incluso para el propio funcionamiento del cambio que la actual administración presentaba. Y pues lo hemos visto, ¿no? O sea, circulan en las noticias reclamos de la población de no haber recibido a tiempo sus transferencias directas. Ya ni siquiera es hablar de si la transferencia es o no suficiente o resuelve o no el problema de fondo, sino que además, pues el COVID se le presenta al Estado como una situación en la que no le permite continuar de manera, continuar proveyendo sus programas de manera eficaz y directa. Entonces, yo podría decir que quizás no fue la mejor estrategia, que no se previó, que obviamente quizás COVID no sería algo fácil de prever, pero cuando uno diseña una política, tiene que tener en mente que otras circunstancias pueden surgir. Y vuelvo a retomar el ejemplo de tener un niño. Cuando tú decides tener un infante en casa, sabes que una emergencia puede pasar. No puedes vivir en el desahorro y no puedes vivir sin la previsión. Y yo sí creo que más allá de si las transferencias directas son o no la mejor política, una política de ese tipo, no acompañada por una política de previsión, no va a resolver los problemas actuales de la sociedad. Edith, con tu comentario llegamos al final de este webinar y me hubiera gustado muchísimo tener más tiempo para que los demás colegas, los demás panelistas también nos dijeran qué opinaban sobre la política social del actual gobierno, pero se nos acabó el tiempo, así que vamos a tener que hacer otro webinar. Ahora, yo no vi que a ninguno hiciera caras malas frente a lo que tú estabas diciendo. Ninguno se puso a fruncir el ceño ni nada. Yo los estoy viendo. Abran sus micrófonos, por favor, para despedirnos. Les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado, que hayan compartido con nosotros sus preocupaciones, su conocimiento, su experiencia. Siento como que hay que, me quedo con la idea de que hay que salir a sacudirnos la cabeza porque como lo estamos haciendo no lo podemos seguir haciendo porque claramente no está funcionando. Gracias Yasodhara Silva, gracias Carlos Barba, gracias Edith Gutiérrez, gracias Alejandro Canales. Quédense ustedes conmigo y pues espero que nos veamos pronto otra vez por aquí porque nos faltaron cosas.
Muchas gracias. Gracias. Gracias, gracias. Gracias a ustedes por habernos acompañado en este webinar. Lo esperamos el próximo viernes.